Cada vez que me toca la oportunidad de poder compartir la palabra, sea en una clase, en Vitacura, donde sea, siempre digo lo mismo, es realmente un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes y, y es muy lindo también para mí personalmente poder ir junto con ustedes a una de las porciones más conocidas de las Escrituras, que se encuentra en el libro de los Salmos, ¿sí? Como probablemente ya saben, el libro de los Salmos es un libro que nos enseña verdades teológicas por medio de la adoración. Y en este caso en particular, el día de hoy, es necesario que como pueblo de Dios, podamos exaltarle a Él por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros también. Todos los seres humanos anhelan algún tipo de seguridad. Algunos buscan seguridad emocional en alguna pareja idealizada. Otros buscan seguridad financiera en sus trabajos, en el trabajo de sus sueños, lo que siempre quisieron. Otros buscan seguridad intelectual en los estudios, en sus carreras universitarias. Y aún otros buscan seguridad quizás social en la aceptación de algún grupo de amigos. Finalmente otros buscan seguridad física, que nunca les pasa nada malo. Independientemente de cuál sea la motivación o esta búsqueda de la seguridad, el salmo en el cual vamos a meditar el día de hoy nos presenta al Señor justamente como nuestro pastor, ¿sí? Uno que sí da seguridad a sus ovejas de distintas maneras, ¿sí? Y mientras preparaba este mensaje, me puse a investigar un poquito sobre las ovejas, busqué datos curiosos sobre las ovejas, y pensaba en el hecho de que las ovejas sin pastor son o están muy propensas a muchos peligros, ¿sí? Y además son un peligro para sí mismas. No solamente están expuestas a muchos peligros, también son un peligro para sí mismas. Las ovejas necesitan un pastor. Las ovejas dependen del pastor, ¿sí? Una pareja dedicada a la cría de oveja, que estuve investigando, decía que las ovejas necesitan protección contra los depredadores, contra el clima, contra los insectos, el veneno, los parásitos, otras ovejas e incluso sus propias malas decisiones. Muy interesante, muy interesante. Incluso sus propias malas decisiones. Las ovejas son muy buenas para hacer cosas peligrosas de la nada, y como quedar agarradas en una reja, por ejemplo, provocarse daño cerebral después de chocar sus cráneos, pelear entre ellas. Y un buen pastor, o lo que debería ser un buen pastor, es brindarles protección contra todas estas cosas, además de darles el alimento, ¿cierto? Además de darle los cuidados médicos y cualquier otra cosa que necesiten, ¿sí? Así que esta mañana lo que me gustaría que pudiéramos hacer juntos es tratar de considerar cómo se ve esto reflejado en la Biblia. En el tiempo que vamos a pasar meditando en la palabra en esta mañana, vamos a ver dos imágenes sobre la persona de Dios que nos van a ayudar a depender más de Él, ¿sí? Vamos a ver al Señor como un pastor protector y también vamos a ver al Señor como un anfitrión proveedor, ¿sí? Pero antes de partir con eso, les ruego que puedan acompañarme una vez más en oración, ¿sí? Amado Dios, Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana, Padre, y rogamos ahora, Señor, que puedas permitirnos que guarde nuestros pensamientos, Señor, que nos permitas poder prestar atención, Señor, a tu palabra, Padre, que podamos ver qué es lo que dice tu palabra, Señor, y que al final de esta mañana también podamos no solamente haber venido acá a oír tu palabra, sino también a obedecerla, Señor Padre. Padre, gracias, Señor, por la Biblia, Señor. Gracias, Señor, porque en tu bondad tú nos has dado este libro maravilloso, Señor. Te has revelado a nosotros a través de él, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos permitas venir ante tu palabra, Señor, con un corazón que te adore, Señor, con un corazón humilde, Señor. Y te pedimos estas cosas, Señor, orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que como les decía, la porción de las Escrituras que vamos a estar estudiando en esta tarde es probablemente, diría yo, junto con Juan 3:16 y otros pasajes, es probablemente una de las porciones más conocidas de todas las Escrituras. Probablemente muchos de ustedes se saben este salmo de memoria, pero sin embargo,
Algo que creo que tristemente muchos de nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces es que a veces damos por sentado aquello a los que estamos muy acostumbrados. A veces estamos tan acostumbrados a algo que lo damos por sentado, no lo consideramos. Y es por esa razón que espero que podamos dedicar nuestro corazón al estudio de la palabra del Señor y en esta porción que se encuentra en el libro de los Salmos. Así que si tiene su Biblia ahí con usted, vaya conmigo al Salmo 23. Salmo capítulo 23. Es un salmo cortito, vamos a leerlo por completo. Así que vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 6. ¿Sí? Salmo 23, versículos del 1 al 6. Y la palabra del Señor dice así, dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así dice la palabra del Señor, ¿sí? Y para comenzar, hermano, este es un salmo. Este es un salmo que es fácil de entender, ¿sí? Es cortito y además es fácil de entender. No hay muchas cosas con las cuales nos vamos a ver muy complicados. Es fácil de leer y dudo mucho también que haya alguien acá que no le guste este salmo. Generalmente a todos les gusta este salmo. Hay otros salmos que sí son de lamento. David escribió muchos de esos salmos de lamento, pero este salmo en particular, este salmo es positivo, ¿sí? Este salmo está escrito en una nota positiva. Si usted pone atención a las tres palabras que probablemente estén con letra más pequeña debajo de un título en sus Biblias, ahí en el Salmo 23, verá que se nos dice que este es un salmo de David. Este es un salmo de David. Él escribió también el salmo anterior a este, el Salmo 22, y el salmo posterior a este, el Salmo 24. El Salmo 22 es un salmo que nos habla del Señor en la cruz, y el Salmo 24 es un salmo que nos habla del Rey de Gloria, el Señor en la cruz y el Rey de Gloria. Y el salmo que nos convoca el día de hoy, el Salmo 23, es un salmo que nos habla sobre las bendiciones del buen pastor. Las bendiciones del buen pastor. Y es interesante que es David mismo quien escribe este salmo en particular. Es David, el rey David, quien escribe este salmo sobre el buen pastor. Y si usted recuerda, David fue un pastor gran parte de su vida, y ahora ese pastor que entiende el oficio del pastor, ese pastor que ha hecho la labor y sabe todo lo que involucra ese oficio, ahora él escribe sobre su Dios, sobre Dios mismo, como su pastor, ¿sí? Algo muy interesante. David entiende cómo un pastor cuida sus ovejas, y ahora él escribe este salmo desde el punto de vista de una. Él entiende cómo el pastor cuida las ovejas, pero ahora él escribe desde el punto de vista de una oveja. Y al principio les comentaba cómo son las ovejas, ¿sí? El papel de oveja es uno que le cae como anillo al dedo a los creyentes. Somos iguales, tendemos a actuar por nuestra cuenta propia, ¿sí? Por nuestra propia torpeza, con la misma torpeza que una oveja. Estamos también propensos a 1000 peligros, incluso de nosotros mismos, ¿sí? Y especialmente también de nosotros mismos. Y incluso en el Antiguo Testamento era así también. Sin Dios, el pueblo de Israel, si puede hacer memoria, el pueblo de Israel era una ensalada de malas decisiones. Tenía una tendencia
terrible a la autodestrucción. Eran expertos en hacer las cosas mal, eran expertos en desobedecer, eran expertos en escuchar algo de Dios y querer hacer todo lo contrario, ¿sí? Sin embargo, a pesar de ellos y a pesar de nosotros mismos, este salmo nos anima recordándonos que estamos seguros en las manos del buen pastor. Y así parte el salmo. El versículo 1 parte así, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y espero que eso pueda decirle algo desde un principio. Ya sabemos en quién se enfoca la atención de este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Inmediatamente se nos muestra que el énfasis y el enfoque de este salmo es Dios mismo. Además, en el original se nos está diciendo no solamente un título de Dios, no se nos está diciendo solamente un título de Dios, sino su nombre propio dado a Israel en el hebreo, que en algunas otras versiones en español, quizás ahí en su Biblia, dirá el Señor. ¿Sí? Así parte este salmo. Jehová es mi pastor. David está diciendo el Señor es mi pastor. Y no es el único salmo que habla del Señor como pastor. ¿Sí? Salmo 28:9 dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Salmo 79, versículo 13 dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Avanzamos un poquito más en los salmos. Salmos 80, versículo 1 y dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y el Salmo 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y la verdad central de toda esta porción se encuentra ahí mismo. Debido a que el Señor es mi pastor, dice David, debido a que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si quiere un resumen del Salmo en una línea, esa es, ¿sí? No me va a faltar nada. Jehová es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el Salmo? Dice, bueno, vamos a seguir viendo, pero dice, ¿cómo es eso de que no le va a faltar nada a David? No sé si se lo preguntó alguna vez. ¿Cómo es eso de que no le va a faltar nada? ¿Se aplica a aspectos físicos, materiales, espirituales, a ambas cosas? Bueno, en primer lugar, vamos a poder ver ahí en el Salmo, si avanzamos un poco, que Él es el pastor que da descanso. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Debido a que el Señor es mi pastor, Él me hará descansar. Imaginen nuevamente al pastor llevando a todas las ovejas por el prado, para que puedan ir allá y pastar. Si lo ha visto en un documental, o si ha tenido la bendición de verlo en vivo y en directo, es algo que toma tiempo, es algo que implica un largo camino, no puede levantarse tarde y hacer esto, es algo que va a tomar un tiempo necesario. Y sin embargo, el pastor se preocupa también, y lo vemos aquí en este salmo, se preocupa de que las ovejas también, aparte de comer, descansen. Y ponga mucha atención, la oveja no está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me voy a echar yo misma a descansar. La oveja no dice eso, el Salmo tampoco dice eso. No dice eso, dice el pastor, es el pastor quien hace eso. Él es quien hace descansar a las ovejas. Él es quien proporciona descanso a esta oveja cansada. Yo no sé ustedes, pero es muy interesante poder ver que este pastor no hace descansar a las ovejas en cualquier lugar que se le cruce, ¿sí? Fíjese en el texto, dice, en lugares de delicados pastos
me hará descansar. La idea ahí es la de un pasto muy verde, un pasto muy, muy tierno, un pasto nuevo. ¿Se han recostado alguna vez en pasto tierno? Es muy agradable, ¿sí? Es muy, muy agradable. Pero para una oveja no es solamente un lugar donde pueda echar todos esos kilos de cuerpo y lana a descansar, sino que también es una fuente de alimento. Es una fuente de descanso, sí, pero también es una fuente de alimento. Muy, muy importante. ¿Qué come la oveja? La oveja come pasto, ¿sí? Puede descansar sobre el pasto y a la vez puede comer el pasto. Descanso, comida. ¿Qué más podría faltar? Bueno, Dios no solamente le da descanso, sino que también les da alimento. Y no solamente eso, sino que la segunda parte del versículo nos dice que Él también lleva a las ovejas a aguas de reposo para poder saciar su sed. El descanso es impresionante, poder recibir el alimento de parte de Dios también es impresionante. En el caso de la oveja, descansar, comer, muy importante. Pero ahora el pastor también las lleva a las aguas de reposo, donde pueden refrescarse, donde pueden saciar su sed. Y yo no sé si se preguntará por qué, o alguna vez se ha preguntado, ¿por qué aguas de reposo? ¿Por qué no podía ser otra masa de agua? ¿Por qué no podía ser un río, una vertiente? O para los que les gusta el sur, los rápidos, ¿sí? ¿Por qué no podía ser otra masa de agua? Una vertiente, un lago, qué sé yo. Y es impresionante cómo está hecho el Salmo también, porque el Señor es un pastor que provee y también es un pastor protector. ¿Sí? Este buen pastor es un pastor protector. El ejemplo que les decía de los rápidos, a los que han ido al sur, muy, muy interesante. No va a haber animalitos tratando de hincarse ahí y tomar agua, ¿sí? Las ovejas son llevadas a aguas de reposo. Allí pueden saciar su sed. Y no solamente eso, sino que este mismo buen pastor que les da descanso, les da alimento y les da agua de beber, él también es un pastor que guía. Es un pastor que guía. El buen pastor pastorea en este salmo al salmista junto a las aguas de reposo y dice ahí que lo guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Ve ahí en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquel que es justo, él guía a la oveja por las sendas rectas que él mismo ha establecido y lo hará por amor de su nombre, de su nombre. Hay otro salmista que se llama Asaf. Asaf entendía justamente esto. Él dice ahí en el Salmo 79:9, dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados, nuevamente, por amor de tu nombre. En el libro de Ezequiel vemos que Dios no hace esto en función de la obediencia de la oveja. Vemos que Dios no hace esto en función del mérito, ya que Él actúa por la gloria de su nombre, a pesar de la desobediencia. No lo hace ni por obediencia ni por mérito, lo hace a pesar de la desobediencia. Fíjese que a pesar de todo lo que Israel hizo, les contamos a nuestros niños en la escuela dominical, fíjese, a pesar de todo lo que Israel hizo, aún así Él actuó por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Ezequiel 20, versículos 13 y 14 dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Eso es lo que merecían, ese era el mérito que tenían. Versículo 14, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado.
actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Este pastor guía y lo hace por sendas de justicia y lo hace por amor de su nombre. Pero si bien la primera parte ahí del versículo 3 también, este es un pastor que da consuelo, es un pastor que confortará mi alma, parte del versículo. Y el hecho de que diga que su alma necesita ser confortada, también ya nos dice mucho. Significa que en ese momento específico no lo está. Él confortará mi alma. ¿Y quién es el único? ¿Quién es el único que puede confortar, renovar, restaurar el alma de la oveja? Y la respuesta está ahí mismo en el Salmo. Es el buen pastor. Él es el que puede dar confort, cierto renuevo, restauración al alma de esta oveja. Él conforta el alma y él guía al salmista nuevamente por amor de su nombre. No solo eso, sino también que es un pastor que acompaña, un pastor que cuida. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor no solamente les dice a las ovejas dónde deben ir, sino que las lidera y las acompaña. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y nos dice inmediatamente la razón, porque tú estarás conmigo. Por eso no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Si entendemos eso, si entendemos que la única razón por la que el salmista puede garantizar que no va a temer es esa, que Dios mismo, el gran pastor, va a estar con él, si logramos entender eso, entonces podemos entender todo lo demás. La única razón por la que el salmista puede garantizar que no va a temer es que Dios mismo, el gran pastor, va a estar con él. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es eso? Siempre me lo pregunté. ¿Qué es eso? Hay un comentarista que sugiere que el valle de sombra de muerte puede hacer referencia a una oscuridad mortal o a una oscuridad de muerte. O incluso algunas personas lo pueden interpretar como que se refiere a una oscuridad profunda, que obviamente representa en lugares peligrosos donde no se podía no salir con vida, ¿verdad? Pero sin importar lo oscuro del valle, sin importar cuán oscuro sea este valle de sombra de muerte, el Salmo nos dice, tú estarás conmigo. Y por favor note que no hay ninguna promesa en este Salmo, muy importante, no hay ninguna promesa en este Salmo que el creyente no va a pasar por valle de sombra de muerte. No hay ninguna promesa en este Salmo de que no va a haber ningún tipo de peligro para el creyente. No hay ninguna promesa en este Salmo de que nunca en su vida se le va a presentar una situación difícil. Eso no es lo que el Salmo está diciendo. No dice que no va a haber valles oscuros, no dice eso. Su vida y la mía no siempre van a ser solamente lugares de delicados pastos, no solamente van a ser lugares de pastos verdes, como decía el versículo 2, también va a haber valles de sombra de muerte, va a haber lugares oscuros. Pero es ahí, en el valle de la sombra de muerte, en los valles oscuros, en medio de las pruebas, donde Dios nos va a moldear. Es ahí donde el Señor nos va a moldear. Lo que sí dice el Salmo, lo que sí dice ahí, es que el pastor va a estar con él. Eso es lo que dice el Salmo, el pastor va a estar con él. En medio del valle, en medio de la prueba, el pastor va a estar con él y es por esa razón que el salmista no va a temer. Hebreos 13:6 dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. Y pongan mucha atención, si este valle fuera un lugar de asentamiento permanente, la cosa sería muy distinta. Si este valle fuera un lugar donde la oveja, así como lo hacía en el versículo 2, se va a quedar a descansar, la cosa sería muy distinta. Pero este no es un lugar donde se quedan las ovejas, este es un lugar
por el que se pasa, por el que se anda. ¿Sí? Otras versiones dicen justamente pasar. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Las ovejas van a pasar por el valle y cuando lo hagan, el pastor las va a cuidar y no les va a pasar nada. El pastor las va a cuidar y van a poder afirmar, no temeré. ¿Sí? Y el mismo versículo 4, la última parte, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dos instrumentos que tiene el pastor en esta imagen, la vara y el cayado. Son instrumentos con una función doble. Por una parte proporcionaban protección y por otra parte proporcionaban disciplina. Muy importante. La vara era un arma que el pastor ocupaba para defenderse a sí mismo o para defender a las ovejas. Usted sabe todos los peligros que puede haber allá afuera, ¿cierto? Los animales salvajes, qué sé yo, cualquier otro peligro. Él podía ocupar esto para defender a las ovejas y el cayado se ocupaba para controlar a las ovejas, para que no se arrancaran. Y si se acuerda del mismo caso del rey David, que era pastor, en 1 Samuel 17:43, cuando él se para delante de Goliat, este se burla por la vara que andaba trayendo David y dice así, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Eso es lo que dice. La vara es un instrumento que el pastor usa tanto para contar las ovejas como para hacer que escarmienten también. Así como el cayado, el otro instrumento también por su parte, va a servir como apoyo para proteger. ¿Sí? Las ovejas pueden ser porfiadas, necesitan que se les guíe con la vara y el cayado, o a veces necesitan también que se les discipline. Pero recapitulando, en estos primeros 4 versículos, ¿qué es lo que vemos en estos primeros 4 versículos, versículos del 1 al 4? La clave está, como les decía, en el versículo 1. Jehová es mi pastor. Ahí está el énfasis. Jehová es mi pastor. Y porque Jehová es mi pastor, porque Él es mi pastor, nada me faltará. Porque Jehová es mi pastor, voy a poder descansar en lugares de delicados pastos. Porque Jehová es mi pastor, Él me va a pastorear junto a aguas de reposo. Y porque Él es mi pastor, Él va a confortar mi alma. Porque Jehová es mi pastor, Él me va a guiar por sendas de justicia, y todo esto lo va a hacer por amor de su nombre. Y no solo eso, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La razón, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Hay un resumen de los primeros 4 versículos, hermanos. Porque Jehová es mi pastor, todas estas cosas, nada me faltará, podré descansar, se me pastoreará junto a las aguas de reposo, mi alma va a ser confortada, voy a ser guiado por las sendas de justicia, y aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque haya prueba, no voy a temer mal alguno, porque el pastor va a estar conmigo, su vara y su cayado me infundirán aliento, dice el salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es un pastor protector. Y en caso de que lo haya considerado en algún momento, me llamó mucho la atención siempre esto, pareciera que hay como un quiebre en el versículo 5. ¿Sí? Los primeros 4 versículos nos hablan de Jehová como el pastor, y el versículo 5 comienza con una figura un poco distinta. ¿Sí? Vamos a poder ver al Señor también como un anfitrión proveedor. ¿Sí? Y vamos a comenzar viendo que Él es un anfitrión que bendice. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pareciera haber un pequeño quiebre en el Salmo, sí. Pero pronto nos damos cuenta de que este pastor es también ahora un anfitrión que adereza mesa, o en otras palabras, que prepara la mesa, prepara un banquete para el salmista. ¿Sí? ¿Cómo puede hacer esto? Fíjese en el versículo, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
¿cómo? ¿Cómo puede ser que haga esto si dice ahí que los enemigos están a la puerta? Este es un banquete, esta es una mesa que se prepara en presencia de los enemigos, en presencia de los angustiadores. Y bueno, si usted se pone a pensar un poco en la época en que el Salmo fue escrito, no olvidemos, este es un Salmo de David, la única figura que puede preparar un banquete con estas características y en estas circunstancias es un rey. Algunos comentaristas apuntan al hecho de que efectivamente se está hablando de un líder, ¿sí? De un líder. Pero la única figura que puede hacer esto así, preparar un banquete de esta manera, es un rey. Solamente el rey puede aderezar mesa y al mismo tiempo, fíjese, al mismo tiempo en el Salmo, al mismo tiempo proporcionar seguridad, y no solamente seguridad, sino también bendición a su huésped en su fortaleza, aunque haya enemigos acechando la puerta. Y a la vez vemos que este rey honra a su invitado. Dice ahí, unges mi cabeza con aceite. Hay diferentes interpretaciones con respecto a qué significa esto. ¿Qué significa que unja mi cabeza con aceite? Puede haber muchas malas interpretaciones quizá ahí, pero algunos dicen que esta unción era para matar los piojos de las ovejas, y eso estaría muy bien en realidad. En la antigüedad se hacía así en Medio Oriente, se ocupaba para matar los piojos de las ovejas. Un comentarista lo explica bien y dice que los piojos que tenía la oveja terminaban sofocándose cuando se le echaba el aceite sobre la cabeza. Le echaban el aceite y los piojos se sofocaban y morían. Pero sin embargo, la mayoría concuerda en que en el Salmo 23:5 la unción es un símbolo de fiesta, de gozo en la presencia del Señor. Es una forma de honrar a alguien y a la vez implica limpieza. Y qué honor, porque este pastor protector, que ahora se presenta como un rey anfitrión, no solo te hace un invitado de honor frente a los enemigos, sino que aparte unge tu cabeza y te honra de esta manera. No sé si puede ver ahí conmigo algo en el texto que diga que el salmista merecía esto. Podemos leer muchas veces el Salmo y no lo vamos a encontrar. No hay nada en el texto que diga que el salmista merecía toda esta bondad. Para nada. Y aún así, este gran rey, este bondadoso anfitrión que empezamos a ver ahora en el versículo 5, lo hace así. Nuevamente, no por mérito, sino porque es un gran y bondadoso rey. Y no solamente eso, sino que también dice, mi copa está rebosando. La comida y la bebida en este banquete en particular, en esta mesa que se ha aderezado, en el banquete que se ha preparado, son abundantes. Tan abundantes que el vino nunca se acaba. La copa rebosa. La copa en la Biblia es un símbolo de la porción o la suerte de uno en la vida. Y en el salón del banquete, la copa siempre se llenaría con un vino selecto, ¿sí? Un vino especial. Así que David lo que está diciendo aquí en este versículo en particular es que el Señor ha llenado su vida con cosas buenas. El Señor ha llenado su vida con cosas buenas. Avanzamos al versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pasamos al último versículo de este salmo tan conocido. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queridos hermanos, todo lo que hemos estado mencionando hasta ahora solamente es posible, como les decía, por lo que dice el versículo 1. Porque Jehová es mi pastor. El versículo comienza así. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y fíjese que no dice, ciertamente yo seguiré el bien y yo seguiré la misericordia. No es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Debo buscar y procurar el bien y la misericordia, sí, pero soy una criatura caída. Estoy propenso a fracasar, igual que las ovejas de las que estábamos hablando antes. Soy como la oveja que fácilmente me voy para cualquier lado. No es que yo voy a hacer esto, sino que ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir a mí todos los días de mi vida. La palabra en el original, esa palabra seguirán, lleva la idea de una persecución, más que de solamente seguir como que voy siguiendo a alguien por el camino. Es una persecución. No es algo pasivo, es una acción constante y es algo potente. Si yo veo el bien y la misericordia en mi vida, no es porque la estoy siguiendo solamente por las mías, no es por coincidencia. Si yo logro ver el bien y la misericordia en mi vida, es porque la bondad y la misericordia de Dios persiguen de esa manera al creyente. Y la segunda parte del versículo dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es la casa de Jehová en este salmo? ¿Qué es la casa de Jehová en este salmo? Generalmente, no sé ustedes, pero generalmente cuando se habla de la casa de Dios, la primera cosa que se me viene a mí, por lo menos a la cabeza, es esto, a las personas en el templo, las personas reunidas, ¿cierto? A escuchar la palabra y adorar. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho la casa de Dios. Algunos creen que es una referencia al templo, mientras que otros creen que esta es una alusión a la eternidad en el cielo. Si se estuviese hablando de la eternidad en el cielo, creo que el mismo Salmo no mencionaría que un poquito más allá, que esto será todos los días de mi vida. Si fuera una alusión a la eternidad en el cielo, no diría todos los días de mi vida. O en otras palabras, todos los días que yo esté vivo. ¿Sí? La expresión casa de Dios aparece en muchas otras oportunidades en el Antiguo Testamento, siempre haciendo referencia al tabernáculo. Éxodo, Deuteronomio, Josué, Primera de Samuel, siempre haciendo referencia al tabernáculo hasta que Salomón comienza a edificar el templo. Ahí recién el término se empieza a ocupar para referirse justamente al templo. Pero si David es el autor, entonces aún no había templo, y la opción del tabernáculo sería la más adecuada, ¿sí? Pero independientemente de cuál sea el caso, en las tres interpretaciones, el punto es el mismo, ¿sí? El punto es que la oveja, o ahora el huésped, como vemos en los últimos dos versículos, esta oveja tiene que ir allá donde se encuentra Dios. Ese es el norte, donde se encuentra Dios. De eso es lo que David estaba hablando. La idea de toda la protección que vimos en los primeros 4 versículos y de toda la provisión que se ven en los dos siguientes, 5 y 6, es que vayamos delante de Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y este es un salmo hermosísimo y un salmo en el que he estado meditando mucho, sobre todo en este último tiempo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. ¿De qué nos preocupamos tanto el día de hoy, hermanos? Si es por dinero, es por salud quizás, es por esa parte de mi familia que me gustaría que estuviera acá alabando al Señor conmigo, es por alguna otra cosa. Usted puede poner la razón, pero ¿de qué nos preocupamos tanto? Queridos hermanos, a la oveja pastoreada no le va a faltar nada, nada de lo que realmente necesita, porque siempre va a estar junto al buen pastor y a este bendito rey. A la oveja pastoreada no le va a faltar nada de lo que realmente necesita, porque siempre va a estar con el buen pastor y con este bendito rey. Un salmo hermoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted busca esa palabra en el diccionario? Nada. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos considerar todo esto con un enfoque en el Evangelio? Si pudo estar ahí poniendo atención a la lectura devocional que leímos en Marcos 6,
Amados hermanos, Cristo es el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Así como el salmo anterior, el Salmo 22, es un salmo mesiánico que nos habla sobre Cristo como el siervo sufriente en la cruz, y el salmo posterior a este, el Salmo 24, es un salmo que nos habla sobre Cristo como el Rey de Gloria. El Salmo 23 es un salmo sobre las bendiciones de Cristo, el buen pastor. Él mismo lo dice en Juan 10, si puede acompañarme ahí en sus Biblias, Juan 10, vaya conmigo allá y mire las palabras de Jesús en esta porción. Juan 10. Consideremos las palabras de Jesús en esta porción en el Evangelio de Juan. Para darle un poco de contexto, Jesús acaba de sanar a un ciego, y no era cualquier ciego, era un ciego de nacimiento. ¿Sí? Él acaba de sanar a este ciego de nacimiento y ahora lo están cuestionando. ¿Sí? Él le sigue hablando a las mismas personas con las que estaba hablando en el capítulo 9, y dice ahí, lea conmigo Juan capítulo 10, desde el versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y fíjese versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Un pasaje muy importante. ¿Sí? Los judíos tenían súper claro el concepto de Dios como el pastor de las ovejas. No les era un concepto ajeno a ellos, lo tenían muy claro. ¿Sí? Para ellos, cuando Jesús les dice directamente: yo soy el buen pastor, en los versículos 11 y 14 que leímos ahí en Juan 10, cuando ellos escuchan que Jesús les dice: yo soy el buen pastor, para ellos Él estaba blasfemando, porque estaba afirmando que Él mismo era Dios, ellos no podían entenderlo. Pero Él sí es el buen pastor. Él sí dio su vida por las ovejas, Él sí las conoce y ellas sí lo conocen. En Marcos 6, que leímos en la lectura devocional, Jesús incluso hace que la gente se recueste en pastos verdes. Si es que pudo poner atención ahí a la lectura. Jesús sí hace que la gente se recueste en pastos verdes y que coma. Y dice ahí en el versículo 34 que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús vio a la multitud
y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hebreos 13:20 y 1 de Pedro 5:4 nos dicen que Jesús es el gran pastor de las ovejas y el príncipe de los pastores. Así que, hermanos, los creyentes somos ovejas que fuimos comprados. Y hubo un precio que pagar. Los creyentes somos ovejas que fuimos compradas por precio de sangre. 1 de Corintios 6, 1 de Pedro también dicen eso. Y si fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Fuimos comprados por la sangre preciosa del buen pastor. Y a pesar de que somos salvos, seguimos siendo débiles y seguimos necesitando de nuestro buen pastor en todo momento de nuestras vidas. Porque nuevamente somos ovejas torpes que a pesar de sentirse seguras en el pastor, a pesar que andan con él, siguen teniendo una tendencia a irse a cualquier lado. Ahora que Él nos ha llamado al redil, dependamos completamente de Él. Fuimos comprados por sangre, por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, y ahora que Él nos ha llamado al redil, dependamos completamente de Él. Ahora, si usted está aquí por primera vez, o lleva un tiempo viniendo, pero no ha rendido su vida a Cristo, el buen pastor que da la vida por las ovejas, no he tenido la oportunidad de conocerlo a todos, pero si usted no ha rendido aún su vida a Cristo, el buen pastor, arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase de su pecado, confiese su pecado y pida perdón al Señor. Isaías 53, versículos 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Muchas gracias. Y nosotros le subimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El buen pastor dio su vida por las ovejas. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La Biblia afirma que Dios es santo, 3 veces santo. Si recuerda el pasaje en Isaías 6, Apocalipsis dice lo mismo. Dios es santo, 3 veces santo. En Él no hay tinieblas en absoluto. Incluso, aunque en su bondad Él creó al hombre del polvo de la tierra, el hombre se rebeló contra Él. Y debido al pecado de Adán, todas las personas han heredado una naturaleza pecaminosa y son halladas culpables. La relación está rota y dado que Dios es perfecto y justo, Él demanda perfección. Pero el hombre no puede llegar a esa perfección por sus propios méritos. No puede llegar a esa perfección y la Biblia es clara. No hay hombre que no peque y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el hombre está en un problema serio porque la paga del pecado es muerte y ha sido destituido de la gloria de Dios. Pero dado que todos los hombres han violado la ley de Dios, todos los hombres tienen que arrepentirse. No hay razón para suavizar el mensaje ni para endulzarlo. No hay ninguno justo, ni siquiera uno. Algo se tiene que hacer sobre el problema del pecado. Y la buena noticia es que a pesar de que la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6. Jesús es la única solución para el pecado, para el suyo, para el mío, para el de todos. El Evangelio no se trata de Dios dándonos nuestra mejor vida ahora, sino se trata del hecho de que a pesar de que merecemos una eternidad en el infierno, Dios les dio a los elegidos salvación en Cristo Jesús.
el Dios hombre, el buen pastor, el pastor de las ovejas, quien murió como un hombre sin pecado y resucitó, como dice 1 de Pedro, para llevarnos a Dios. Quizá un resumen de todo eso que les dije. Dios es santo, el hombre es pecador y el pecado merece un castigo. Pero también nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él es el buen pastor que dio su vida como un cordero. Él es el pastor, pero dio su vida como un cordero para salvar a los pecadores. Nuevamente, si hay alguno acá que no ha rendido su vida a Cristo, arrepiéntase de su pecado, crea en Jesús para salvación, rinda su vida a Cristo, quien es el gran pastor de las ovejas. En conclusión, amados hermanos, David fue una oveja que dependía de su pastor. Él dependió del Señor para que le proporcionara descanso. Él confió en el Señor para que lo pastoreara, además de proveer para sus necesidades, como veíamos en los primeros 2 versículos, para que le diera alivio a su alma y lo guiara por el camino recto, como decía el versículo 3, para librarlo del temor a la muerte o a cualquier otro peligro, gracias a la protección brindada, como veíamos en el versículo 4, y para que confiara en el sostén y la bendición de Dios frente a los enemigos, como decía el versículo 5. Y no solamente eso, sino para que él confiara plenamente en que la bondad y la misericordia de Dios, en cuya casa él iba a morar todos los días de su vida, estarían continuamente presentes en su vida. ¿Sí? No lo olviden. A lo largo de su vida hubo momentos en que David pudo experimentar evidentemente las bendiciones del Señor. Hubo otros momentos en que tuvo que enfrentar innumerables dificultades y pruebas, y momentos en que no dependió del pastor de las ovejas y sufrió las consecuencias. De igual manera, nosotros muchas veces podemos ver con gozo las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas, y en otras oportunidades sufrimos por tratar de andar por nuestro propio camino. Sufrimos por tratar de andar por nuestra cuenta, sin asirnos del pastor de las ovejas. Así que, hermanos, muchas veces fallamos en depender de aquel pastor que nos brinda su protección, de aquel pastor, de aquel rey que nos brinda su protección y su provisión. Muchas veces hemos visto tangiblemente las consecuencias de aquello. Probablemente alguno de ustedes puede estar viviendo esto actualmente. Pero, amados hermanos, dejen de ir por el camino que mejor les plazca. No vayamos cerro arriba como hacen las ovejas. No quedemos ensartados en las rejas como hacen las ovejas porfiadas por su negligencia, sino confiemos en aquel que sí cuida de nosotros, aquel que provee para nosotros, y vivamos vidas santas en consecuencia, considerando todo esto a la luz de este buen pastor que podemos ver en el Salmo 23. Considerando todo esto, vivamos vidas santas en agradecimiento por su cuidado, por su bondad y por su misericordia. El cuidado, la bondad y la misericordia del gran pastor de las ovejas. ¿Sí? Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque en tu bondad, Señor, podemos tenerla disponible para nosotros, Señor. Podemos leerla libremente, Señor. No estamos siendo perseguidos como en otros lados, Señor, para poder abrir la Escritura, Señor, poder conocerte más a ti a través de ella, Señor. Padre, gracias por esta porción que hemos podido considerar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, algo tan importante, Señor, que por quizás escucharlo todo el tiempo, Señor, quizás por saberlo de memoria, tantas veces, Señor, tantos días de nuestra vida no lo consideramos, Señor. Padre, gracias por Cristo, Señor. Gracias por Cristo, gracias por el buen pastor que dio su vida por las ovejas, Señor. Padre, gracias por los cuidados, Señor, por la protección, Señor, por la provisión hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver claramente que no es por mérito nuestro, Señor. Si fuera así, Padre, nuestro fin es claro, Señor. Pero gracias, Señor, porque es algo que harás por amor a tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, por el buen pastor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas
en agradecimiento, Señor, a este gran pastor de las ovejas, Padre, a este gran pastor de las ovejas que protege, Señor, que cuida, que bendice, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te honran, Señor, y ayúdanos, Padre, a hacerlo así como en este salmo, Señor, a que si hay alguna cosa, Padre, que estamos dando por sentado en tu palabra, que podamos volver a ella, Señor, y podamos maravillarnos, Señor, podamos volver a gozarnos, Señor, con estas cosas que podemos ver reveladas en ellas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido, y rogamos, Padre, que podamos vivir en obediencia, Señor, a ti, y que podamos vivir así, Señor, de el gran pastor, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.